Pichincha Universal, generando noticias. Vamos a iniciar a continuación un diálogo con Luis Pilalot, presidente nacional de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino. El pasado 15 de julio, la Federación Única Nacional de Afiliados convocó a una movilización para este miércoles 21 de agosto en Quito. El objetivo es solicitar el pronunciamiento a una serie de pedidos presentados al presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda. Uno de los pedidos principales es la devolución de autonomía de todos los seguros y la descentralización de los mismos. La convocatoria tiene el respaldo de varias organizaciones, incluida el Frente Unitario de Trabajadores, que ha hecho conocer un boletín de prensa en donde anuncia el respaldo a la mencionada movilización. Señor Pilalot, cuéntenos cuáles son los principales motivos entonces de la jornada de movilización del día de mañana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, pues un cordial saludo para los trabajadores, los jubilados, los campesinos de todo el país. Efectivamente, nuestro congreso realizado en Puerto Viejo en días anteriores, el 15 de julio, allí se debatió la situación que vive la seguridad social, la institucionalidad. No, hubo un tema importante que se debatió allí, pues no, el tema de la crisis del IES que se anuncia, que se ha venido anunciando por voces de los propios directivos del Seguro Social, del IES y del gobierno, que han anunciado de que hay una crisis institucional, efectivamente la carencia de recursos, y allí pues no, ya se escuchan voces especialmente de las cámaras de la producción, pues no, de los empresarios y de los propios directivos del IES, que plantean que una de las salidas para salir de la crisis del IES es aumentar la edad para jubilarse como los aportes, cosa que mereció pues no, en el debate allí el rechazo de los campesinos y también de los jubilados y los trabajadores, que rechazamos esa intención de querer elevar los aportes y la edad para jubilarse. Entonces, ese fue un escenario de debate, la crisis del IES. Nosotros hemos sostenido y sostenemos de que la causa principal de la crisis del IES es que ha sido un botín político de todos los gobiernos. Continúa haciéndolo. Y lo continúa haciendo, de todos los gobiernos. Préstamos, bonos que se le encarga a la institución para que los pague después de 5 o 12 años. Entonces, esto no ha permitido que el IES tenga la capacidad suficiente, del capital suficiente para la entrega de prestaciones como las pensiones jubilares, la entrega oportuna de medicina y todos estos aspectos. Se suma a esto también, a más de el botín político que ha sido, se suma a esto también la corrupción, ¿no es verdad? La corrupción en la compra de medicina, en la construcción de hospitales y todos estos aspectos, ¿no?, que ha llevado más que todo al seguro de salud y al seguro de pensiones tener déficit, tener ahorita ya saldos rojos, negativos en lo que tiene que ver a su desempeño, ¿no? Todo esto por una resolución un poco fraudulenta, por así decirlo, que en la época del señor Richard Espinosa se dio, pues no, usted recuerde que cambió los valores porcentuales en una resolución que se llamaba la 501, donde cambió valores porcentuales del seguro de pensiones, sacó plata, bajó un porcentaje del seguro de pensiones para fortalecer el seguro de salud porque había déficit. Entonces todo esto provocó un colapso que ahora se demuestra. Ya los jubilados se prevé que hasta el 2023-24 no va a haber ya recursos para pagarle a los jubilados. Entonces, en función de eso, nosotros hemos analizado esta propuesta y hemos dicho de que, a propósito de que está ahora en crisis la seguridad social, nosotros creemos que es el momento de poner o de ir a la pelea, pues no, a la lucha de una nueva ley de seguridad social. Nosotros decimos que no debe ser ahora el vocal del gobierno quien dirija al IES, porque esta es la consecuencia de la crisis que hay. Siempre ha pasado eso. Siempre ha pasado eso. Entonces, ahora nosotros planteamos de que debe ser el vocal de los trabajadores quien dirija la institución, quien dirige el IES, elegido obviamente en una instancia democrática, participativa, una instancia que se llame el Congreso de Afiliados y de Jubilados. Entonces, en esta instancia sea donde se elija el vocal de los trabajadores, quien sea quien lo dirige y lo represente. Y además, nosotros como campesinos también planteamos allí de que debe haber un vocal también por los campesinos y un vocal por los jubilados. De esta manera que no sean 3, sino 5 los vocales en el Consejo Directivo y exista una mejor representatividad allí, pues, ¿no? Entonces, hoy nosotros hemos planteado eso y allí se debatió, pues, ¿no?, en ese marco de que hay que manifestarse públicamente
se planteó la fecha del día de mañana. El día de mañana está planteado movilizarnos, pues, ¿no?, delegaciones de diferentes partes del país. Vienen delegaciones del oriente, vienen de la Sierra Centro, de la costa. Delegaciones, se estima un aproximado de 2.000 delegados campesinos de diferentes partes del país para decir públicamente a las autoridades este tema de que nos oponemos franca y abiertamente y públicamente nos oponemos ante quienes propongan esta idea de incrementar los aportes y también la edad para jubilarse. Sumado a esto también vienen otras acciones reivindicativas. Por ejemplo, está también algunas resoluciones que están un poco limitando el accionar del Seguro Social Campesino. Mire usted, hay dos resoluciones que están afectando su autonomía, como decíamos anteriormente. Una es la resolución 516. ¿Qué plantea esta resolución 516? Esta resolución está planteando el pago del aporte individual y está planteando también el pago del aporte diferenciado. ¿Qué quiere decir esto? Al plantear el pago del aporte individual, prácticamente está condenando a la muerte a la organización campesina, porque el afiliado paga a través de una organización campesina los aportes para el Seguro Social. Al plantear el pago del aporte individual, quiere decir que ya no hace falta la organización campesina y por lo tanto quiere decir que ya no necesita la organización y por lo tanto provoca esto dispersión en la población campesina. Entonces lo hacen, yo creo, no con buena intención, sino con la intención precisamente de debilitar a la organización campesina, porque ha sido siempre el afiliado al Seguro Campesino quien ha defendido a la institución, al IES en este caso. Correcto, ¿verdad? Vamos a seguir profundizando en ese tema, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que en efecto la crisis que vive el instituto, o que dicen que vive el IES, es real o es ficticia? Porque hace poco el IES, el directorio del IES justamente acaba de hacer un traspaso de $300 millones al DIES porque tenían un excedente presupuestario. ¿Cómo se explica que una institución en crisis tenga un excedente de $300 millones? O sea, el IES tiene sus recursos, pues, ¿no? Tiene sus recursos allí, con limitaciones, los tiene. Prueba de ellos, por ejemplo, es el propio Seguro Social Campesino. Mira, el Seguro Social Campesino tiene ahorita en el BIES, su reserva es de $800.000. Si le sumamos a estos 800.000, la deuda que tiene el Estado con el Seguro Campesino, $290 millones, serían $1.000 millones que tendría el Seguro Campesino. El Seguro Campesino como régimen especial tendría $1.000 millones reservas en el BIES. Entonces, lo que se ha imposibilitado muchas veces es la capacidad de poder invertir los recursos que tiene el IES. Pero eso es responsabilidad del directorio. Lógico, Claro, del directorio. Entonces, de saber invertir esos recursos. Entonces, viene allí, por eso es que nosotros condenamos ese aspecto, porque vienen con otra consigna los directores, de no hacer nada, precisamente para que esos recursos y queden provocar ahí, la crisis. para provocar crisis, para que entonces no hacerle competencia a la banca privada, ¿verdad? Porque el IES tiene suficientes recursos, más que todos los bancos juntos. Entonces, para que no invierta y no le haga competencia en inversión a la banca privada. Entonces, llegan gente con ese criterio, con esa mentalidad, y nosotros hemos dicho que si el IES invirtiera, ahí se vendió el Hotel Quito, por ejemplo, se vendió la Cementos Rocafuerte, que también era parte era una empresa del IES. Entonces, se vendieron todo a precios prácticamente ahí regalados. Entonces nosotros decimos que tiene que el IES y el BIES ahora volver a tener la capacidad de invertir los recursos y que haya recursos, que ingresen recursos a las arcas del IES y poder saciar estas necesidades. Entonces nosotros venimos diciendo y sosteniendo de que la crisis del IES, nosotros creemos que es evidente la crisis, o sea, hay crisis en el IES y que esta crisis efectivamente tiene que pagarla los responsables. Una crisis administrativa, administrativa, antes que financiera, porque se ve que hay recursos. Nosotros decimos que la causa de la crisis del IES son tres. Una causa económica. Por ejemplo, hay mora patronal. Eso sí. El Estado le debe, entonces hay una causa económica. Hay una causa política. La otra causa es que meten gente que no conoce nada del tema de seguridad social. Entonces ahí lo ponen a funcionarios, delegados, que van a cometer atracos más bien a la institución. Y la otra causa es administrativa. Y era lo que decíamos nosotros. O sea, la causa administrativa es que hay gente que aún sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Entonces hay un boicot administrativo allí, o sea, para que la institución caiga en crisis efectivamente y no se hacen bien los manejos. Ahora, el Frente Unitario de Trabajadores ha anunciado que participará activamente en la jornada de movilizaciones
convocadas por ustedes para el día de mañana. Es hora de movilizarnos, dice Mesías Tatamúes, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores, además para evitar los despidos masivos del sector público y privado y que tienen como único objetivo cumplir los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes se unen a esta propuesta del FUT? Sí, es importante. Mire, la semana pasada nos reunimos, fuimos invitados a participar de una reunión que convocó el FUT en Guayaquil, ¿no, verdad? Nos reunimos, ahí estuvieron presentes también el representante de la CONAIE, una cosa importante, estuvo presente también de la Ecuarunari y sus delegados, estuvimos presentes nosotros los campesinos en esa reunión del FUT, y fue una cuestión importante porque llegamos a consensos, llegamos allí, pues bueno, de que es el momento de ir unificando, ir uniendo esfuerzos allí, para hacer un gran frente social, pues no, para hacerle frente de una u otra forma a la política que ahora está aplicando el gobierno de Lenín Moreno. O sea, está aplicando una política prácticamente de condicionamientos al Fondo Monetario Internacional. Está planteando entre esos condicionamientos las privatizaciones, ¿verdad? El gobierno dice ahora concesionar, dice, vamos a concesionar a 20, 25 años, dice, las telecomunicaciones, las eléctricas, las refinerías de Esmeraldas y todas estas, dice, con el cuento de las concesiones se quiere entregar a monopolios internacionales el manejo de estas empresas estatales que siendo rentables para el Estado se las quiere ahí rifar, se las quiere prácticamente entregárselas a estos monopolios. Entonces, está también el otro aspecto de lo que le llaman la flexibilización laboral con un nuevo código laboral. Todos los empresarios están planteando ahora que ya la juventud dice que según las encuestas, no sé a dónde las han hecho, pero ellos sostienen que a la juventud dice ya no le interesa, gusta la estabilidad. No le gusta la estabilidad. O sea, que ya no le gusta la estabilidad, que a la gente le gusta el trabajo por horas y trabajar por aquí 2 horas, por acá 2 horas. Entonces se han inventado este aspecto y también ya se elimina, por ejemplo, la jubilación patronal o el trabajo por horas, y estos aspectos que lejos de darle garantías y estabilidad al trabajador, más bien nosotros vemos que es un retroceso para los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad. Por eso nosotros hemos creído conveniente participar de esta jornada, ¿verdad? El 21 es una jornada para plantear la defensa de la seguridad social, pero también para decir ya que nos oponemos también a esta política económica del gobierno del presidente Lenín Moreno en función de su condicionamiento al Fondo Monetario Internacional. Los jóvenes a través de la FEWE también han anunciado que respaldarán la movilización que se realiza mañana por parte de los integrantes del Seguro Social Campesino. Mauricio Chiluiza, uno de los presidentes de la FEWE, dijo lo siguiente en Punto Noticias. Que vive el país. Bueno, nosotros hemos dicho de que estamos en contra de las políticas antipopulares del gobierno de Lenín Moreno, en la cual hemos dicho de que sus acuerdos políticos que están buscando favorecer al Fondo Monetario Internacional, que busca una reducción del presupuesto en educación, en salud, en los sectores estratégicos. Es por eso de que nosotros, aprovecho el espacio, la FEWE como una organización consecuente con el pueblo ecuatoriano y en defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano, el día de mañana estaremos junto a los campesinos movilizándonos en contra de estas políticas antipopulares, y el 5 de septiembre a nivel nacional los estudiantes universitarios estaremos en las calles rechazando las políticas neoliberales del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Entonces quiere decir que se da inicio a unas jornadas de movilización que van a ir tomando fuerza, porque el FUD anuncia inclusive que lo de mañana será el motivo para la preparación de una gran huelga general de trabajadores en próximas fechas. Coméntenos, por favor. Sí, así es. Entonces, en esta conversación, como le decía anteriormente en Guayaquil, pues no, nosotros llegamos a conversar con la CONAIE, el Ecuarunari, el Frente Popular, la UGT, el FUT, los universitarios, ¿verdad? Entonces, allí logramos establecer, pues, acuerdos, pues, ¿no? De que a todo el mundo nos va a afectar esta cuestión de la política económica, ¿verdad? Entonces, hemos dicho nosotros que vamos a ir a esta jornada del 21. Claro, esto va a ser un antecedente, obviamente, como un calentamiento, decimos nosotros, ¿no? De ir creando condiciones para ir a un paro general, a una huelga general de los trabajadores del campo y la ciudad. Nosotros hemos dicho que vamos a bloquear las carreteras el momento en que el FUT convoque la fecha. El Seguro Campesino vamos a bloquear las carreteras
en la sierra, hay compromisos en Chimborazo, en Cañar, los indígenas, hay compromisos en el oriente, hay compromisos en Guayas, hay compromisos en Manabí, en Esmeraldas, de ir a los bloqueos de carretera cuando se convoque, se oficialice ya la fecha para la gran huelga. Por ahora se ha planteado estas jornadas como antecedentes, ir preparando condiciones. El 5 del FUT ha planteado nuevamente una jornada, una movilización. Vamos nosotros a actuar, vamos a hacer movilizaciones también en las provincias, vamos a hacer ya preparativos, ya algunas, a experimentar algunos bloqueos de carreteras para ir ya elevando el nivel de lucha y combatividad del pueblo de los campesinos. Entonces, estamos en ese camino. Nosotros creemos que el día de mañana va a ser, claro, un antecedente importante porque más que todo va a reflejar la unidad de los sectores. Mire, el FUT, los trabajadores, el campo, los jubilados. Entonces tenemos respaldo de los jubilados y esta jornada va a ser una de las primeras que se va a demostrar en toda una movilización que se va a desplegar en el mes de septiembre y los demás meses que se van a venir, digamos, para de una u otra forma con estas acciones tratar de arrinconar un poco, ¿no?, la política del gobierno de querer privatizar, concesionar, elevar el IVA al 14%, todos estos aspectos, ¿no? Yeah. Entonces nosotros creemos que más bien la causa de la crisis, así como la del IES, la causa de la crisis del país también tiene su nombre y apellido. Si tan solo se trajera la plata de la corrupción que está en paraísos fiscales y que el gobierno sabe que está en paraísos fiscales, más de 36.000 millones de dólares se le calcula, creo que es más. O sea, tranquilamente no tuvieran que tomarse estas medidas. Claro, y ni pedir préstamos. Ni pedir préstamos, ni estarnos endeudando. Si tan solo se trajera la plata mala vida de la corrupción en estos 10 años que han pasado. Entonces nosotros decimos que ahí está la causa principalmente para salir de la crisis, sin tomar medidas de que incrementar el IVA, sin reformas laborales que afecten a los trabajadores, sin vender las empresas estatales. Entonces nosotros decimos que sí hay alternativas allí, en este caso, propuestas de los sectores sociales. Vamos a seguir empujando estas propuestas. El 21, el día de mañana, nos concentramos los campesinos aquí en el Parque de El Ejido, frente al lado de la calle de la avenida 10 de agosto, donde queda la casa matriz del IES. Ahí nos concentramos y luego marchamos hasta lo que es el edificio Zarzuela, donde funciona el Consejo Directivo del IES. En la 9 de Ahí octubre. entregaremos un pliego de peticiones donde dejaremos formalmente ya nuestra petición, nuestro reclamo, nuestra exigencia y los compromisos que se vienen más adelante de participar de la jornada del 5 y también en la jornada de cuando se convoque la huelga nacional, el paro nacional del pueblo, como le hemos dicho nosotros, entonces allí también participar y ya inclusive nosotros hemos dicho con bloqueos de carretera. ¿Vienen delegaciones de todas las provincias del país? Sí, hay delegaciones de compromisos del país. Hasta ahora están comprometidas 20 provincias con delegaciones, bueno, unas más, otras menos, ¿no? Depende del nivel de compromiso, pero hay representatividad, ¿no? 20 provincias han confirmado presencias, por ejemplo, de Guayas vienen aproximadamente 400 delegados, de Esmeraldas vienen 300, de Chimborazo vienen 300 delegados, y en esos compromisos que ya se están evaluando, nosotros creemos que mañana mínimo hay una base de unos 2.000 campesinos aquí movilizados como un antecedente ya para las jornadas que se vienen. Correcto. Ha estado con nosotros Luis Pilalot, presidente nacional de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino. Las movilizaciones inician mañana a partir de las 9 horas y, como se ha dicho, es un anuncio de nuevas jornadas de protesta que culminarían en una huelga general de los trabajadores o el paro nacional del pueblo, como se lo ha denominado. Gracias nuevamente, Luis. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.